Listo. Siguiendo con la explicación del radio crítico aislante, entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Nos dice, un tubo de cobre transporta refrigerante a menos 20 grados centígrados. El tubo tiene un diámetro de 10 milímetros y está expuesto a la convección a 50 vatios metro cuadrado Kelvin con aire a 25 grados centígrados. Dice que se propone utilizar un aislante con una conductividad baja de 0,5 vatio metro Kelvin y me dice que determine el espesor, ojo, el espesor a partir del cual se va a reducir la ganancia de calor. Grafique el perfil de ganancia de calor para un metro de longitud de aislante o de tubo, disculpe. Me están dando que el coeficiente de convección va a permanecer constante. Bien, entonces, este es el análisis que tenemos, el tubo, efectivamente que tiene por dentro un refrigerante a menos 20 grados y pues queremos disminuir la ganancia de calor. Al estar el tubo a menos 20 grados centígrados y el exterior a 25 grados centígrados, lo que va a pasar es que el exterior va a transferir calor hacia el interior. Claro, tenemos un medio a 25 y tenemos un interior a menos 20. Entonces, del exterior se le va a transferir calor al refrigerante. Si el refrigerante sufre ganancia de calor, pues el refrigerante va a perder sus propiedades y eso no sería bueno desde un punto de vista ingenieril. Por lo tanto, los ingenieros, el ingeniero a cargo propone eh, recubrir el tubo con un material aislante que mitigue esta transferencia de calor y el refrigerante se mantenga a esa temperatura preferiblemente. Entonces nos están diciendo que cuál debería ser el espesor que mitiga o que maximiza esa transferencia, esa ganancia de calor o que reduce esa transferencia de calor, perdón, sin generar efectos pues adversos. Entonces pues vamos a analizar el problema. Yo sé por definición que el radio crítico para un tubo, como les dije en el video anterior, es simplemente dividir la constante de conducción de ese aislante sobre el coeficiente de convección del exterior o del medio cual está expuesto. En ese caso tenemos una Ka de 0.5 y tenemos una convección, un H de A50. Esto haciendo el análisis dimensional me da que el radio crítico da aproximadamente 0,01 metros o 10 centímetros, como lo quieran ver. Y pues en ese caso esto sería el radio crítico que yo debería usar. Acá como me dicen que comprobemos eso, pues vamos a ver si graficando el perfil efectivamente me da que para 0,1 metros se maximiza la pérdida de calor o se reducirá la ganancia de calor, más bien. Bien, esto también lo podemos analizar de la siguiente manera. Yo puedo nombrarlo como radio crítico, si lo pongo en función del radio, o puedo decir espesor crítico. El espesor crítico, pues si no se acuerdan, yo les había dicho que el espesor de una esfera o un cilindro era la diferencia de radios. Uno dice, por ejemplo, esto tiene un radio 2, pero uno también puede decir que si yo resto el radio 2 menos el radio 1, uno puede decir que esto tiene un espesor de tanto. O sea, es el espesor, son estas longitudes. Y los radios sí es desde el centro. Entonces, si yo quiero expresarla como un espesor, el radio crítico, que es 0,01, se lo voy a restar del radio exterior del tubo. Porque lo que yo estoy agregando aislante es lo que está posterior a el espesor del tubo. O sea, solamente voy a considerar esto que está en rojo. Entonces voy a restar el radio crítico que me dio 0,01 del radio exterior del tubo, que en este caso, mirando bien, me dicen que es de 10 milímetros el diámetro. Por lo tanto, el radio original del tubo son 5 milímetros. Y si yo lo pongo en metro, pues estoy hablando de 0 de milímetros. Sería 0,005 milímetros. Entonces, restando esos dos radios, me da que el espesor crítico vendría siendo algo así como de 5 milímetros, 0,005 metros. Entonces vamos a comprobar ese cálculo. Listo, esto es lo que ya les había dicho. Esto significará que después no, el espesor aislante va a ser 5 milímetros y en ese valor el flujo de calor va a incrementar. Luego de ese valor el calor transferido va a disminuir. Vamos a comprobar si eso es cierto. La estrategia que vamos a utilizar para observar la transferencia de calor efectivamente en función del radio crítico sería calcular el calor sin aislante y luego voy a aplicar diferentes capas de aislante de menor a mayor para ver cómo se comporta el calor.
Entonces empecemos a montar pues el calor sin aislante, o sea, solamente un tubo con un espesor. Y pues acá en este caso yo solamente tengo convección, simplemente voy a decir que el tubo va a transferir un calor por convección de 50 por 2pi por el radio que él tiene, que es de 5 milímetros, por la diferencia de temperaturas que va desde el exterior como temperatura caliente hasta el interior como temperatura fría. Esto me va a dar un calor transferido de 70,69 vatios por metro. Recuerden que en este caso se toma una longitud de 1 metro, por eso expreso el calor como función de metros. Ahora, vamos a montarlo en función de la resistencia para agregarle aislante. Entonces acá el término de convección, que es lo que transfiere el tubo, voy a agregarle el término de conducción del aislante. Entonces, pues aquí tengo algunos valores. Calor, el radio de I va a ser el radio de la tubería. El radio I más 1 va a ser el radio de la tubería más el espesor del aislante que voy a ir colocando. L pues va a representar la longitud del tubo, que es 1 metro. K el coeficiente de conducción, en este caso es cobre. La temperatura R va a ser temperatura del refrigerante y temperatura infinita va a ser la temperatura pues, del aire. Entonces vamos a tomar esos valores. Vamos a montar esto. Vamos a hacer una hoja de Excel. Y vamos a empezar a meter los valores. Entonces en este caso, permítanme, lo hago acá. Entonces voy a ponerlo acá como T infinito, que es la temperatura del aire. En este caso son 25. Voy a hacerlo acá poniéndole unidades si quieren. Listo. Voy a poner también la temperatura del refrigerante. Voy a ponerlo como TR. Aquí lo mismo. En este caso me están diciendo que es menos 20. Listo. También me están dando la constante de conducción. Aquí pues ya sabemos que es en vatio metro Kelvin. Pues por términos de extensión del video no le voy a poner unidades. Tenemos el coeficiente de convección que me están dando que es 50. Me están dando el radio original del tubo, que ese les dije que se iba a llamar RI. Ese es en milímetros, sería 0,05. Aquí pues sí vale la pena nombrarlo para evitar confusiones. Este es en metros, disculpen. Y la longitud del tubo, pues es así, me dicen que es 1 metro. Aquí si quiere pongámosle en métrico. Listo. Aquí también, pues ya lo único que yo tengo que hacer es calcular el calor. Y pues voy a ver cómo cambia en función del espesor. Voy a empezar a meterle aislante. Bien, entonces, pues para evitar confusiones voy a poner esta, la fórmula. No me quiero equivocar acá. Listo. Entonces pongamos esto así más pequeño. Listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer pues es ingresar la fórmula. Aquí pues me falta el radio pues I más 1 que les dije que iba a ser pues el radio original básicamente más el espesor. Entonces pues este va a ser el radio más el espesor. Listo. Bien. Vale. Aquí vamos a calcular el calor. Entonces, diferencia de temperaturas, que sería infinito menos la temperatura del refrigerante. Todo en este caso va a constantes. ¿Listo? No, estos no cambian. Y acá en el denominador, pues voy a poner las resistencias. En este caso, la primera sería logaritmo natural del radio I más 1, ¿cierto? Sobre el radio I, el radio original, ese sí pues es constante, entonces no hay problema. Listo, acá paréntesis y todo esto va sobre 2 por pi. Cierro.
por la longitud, que también es constante, por la conductividad, que también es constante. Aquí ya tengo el término de las resistencias de la conducción y ahora voy a ingresar el de la convección, que sería 1 sobre H, que también es constante, por 2pi. ¿Listo? Y 2pi por L. Bueno, aquí L es 1, entonces pues da lo mismo. Por el radio I más 1. El radio I más 1 sería el radio original más el espesor, que ese sí va a ser variable. Me fijo de los paréntesis y creería yo que esto ya quedó. Listo. Entonces vemos que pues en este caso no voy a agregarle ningún espesor de aislante. Entonces pues vemos que sin ningún espesor, o sea, sin ponerle el aislante, la transferencia da 70.68, que pues efectivamente es lo que me da acá, 70.69 por decimales, o sea, esto es el radio, el calor transferido sin aislante, miren que coincide. Y acá lo único que voy a hacer es empezar a agregarle aislante. Entonces este espesor, esto está en milímetros, ¿listo? Esto también está en milímetros. Entonces, pues aquí lo que puedo hacer es empezar a agregar aislante, no sé, agreguémoslo de milímetro en milímetro. Entonces, por ejemplo, agreguémosle 1 milímetro de aislante. Hagamos el cálculo, puede ser hasta 20. Hasta 20. Acá está. 18 y 9, 20. Listo. Voy a ponerlo acá. Voy a calcular los radios en función de ese aislante. ¿Qué pasó acá? Esto sería... Ah, bueno, no fijé acá. Tenía que fijar el radio original. Y listo, ahora sí vamos a incrementar. Bueno, me está sumando en mil, me está sumando... Esto está en metros y me está sumando en milímetros. Entonces acá pues voy a pasar estos milímetros a metros. Dividiendo en 1000. Listo, ahora sí, me explico un poco. Aquí puse los radios en metros, ¿cierto? Miren que los radios están en metros, pero el espesor lo tengo en milímetros. Entonces el radio I más 1 va a ser el radio anterior, que está en metros, más este espesor, pero que debo también pasarlo a metros. Divido entre 1000 y ahí me da. Miren, 0.05 metros más el espesor en milímetros dividido en 1000. Sí, es un tema ahí de unidades, no se me vayan a confundir. Listo, bajamos. Aquí ya tengo esto en milímetros, en metros. Estamos hoy raros. Y acá pues lo único que tengo que hacer es evaluar el calor para todos estos diferentes radios. Entonces aquí que lo que estoy haciendo, muchachos, simplemente pues ya colocamos el calor en función del radio crítico, agregándole capitas de espesor, de aislante, y pues manejando las unidades acá, poniéndolos en metros y toda la cuestión, pues ya tengo cómo se comporta el calor en función del espesor del aislante. Ahora lo que voy a hacer pues es una gráfica. Bueno, esto no sé por qué me dio así. Ya metamos una gráfica, insertar. Entonces pongámoslo así. Calor versus el espesor. Listo. Entonces agreguemos los datos en valores en X. En el eje X voy a graficar el espesor y en el eje Y voy a graficar el calor. Listo. Aquí tenemos, esto vendría siendo, quitémosle el eje o pongámosle los ejes. Acá sería calor versus espesor. Entonces acá voy a ponerle el título a los ejes, decía, listo, esto sería el calor transferido en vatios
por metro. Y este sería el espesor que aquí pues, lo expresé en milímetros. Espesor en milímetros. Espesor del aislante, ¿no? Espesor del aislante. Listo. Entonces, esta gráfica es muy interesante de analizar. Vale, como zoom acá. Entonces, esta gráfica lo que me está diciendo es que pues el calor se transfiere a medida que yo voy agregando aislante hasta llegar a un punto de 5 milímetros de aislante. Una vez yo maximice la pérdida de calor o la ganancia de calor en 5 milímetros, a medida que yo agregue más aislante, la pérdida de calor va a disminuir o la ganancia de calor. Por lo tanto, pues este sería, digamos, el espesor del aislante crítico. Ya lo encontramos. Entonces, pues esta gráfica se analiza igual, al igual que la primera vez que lo hicimos. Si yo quiero que el sistema transfiera calor, entonces lo que voy a hacer es agregar radios o espesores de aislante por debajo de los 5 milímetros. Y si yo quiero disminuir la transferencia de calor, pues yo debo agregar más de 5 milímetros de espesor de aislante. Y esa era la pregunta pues que me estaban diciendo. Grafique el perfil de ganancia de calor por metro de longitud. Observemos que el radio crítico o el espesor crítico está en 5 milímetros. Miren que aquí está el máximo. Eso también lo podemos ver en la gráfica. 5 milímetros el calor se maximiza. La transferencia de calor se maximiza. Aquí vemos que me da 83.49. Es el valor máximo de calor. Miren. Y pues eso es lo que efectivamente estamos viendo. Ese es el espesor a partir del cual se va a reducir la ganancia de calor. El sistema después de ese espesor va a reducir su ganancia de calor. Entonces ese sería pues el valor que queríamos agregar, valores por encima de ese valor. ¿Listo? ¿Qué otro análisis le podemos hacer? Que si usted agrega un espesor por debajo de eso, lo que va a hacer el sistema es ganar calor. Y si usted agrega aislante por encima de ese valor, lo que usted empieza es a reducir la ganancia de calor. En este caso, como tengo un refrigerante, pues eso sería lo ideal que pasaría. Pues aquí tengo otra grafiquita que hicimos en MATLAB. Aquí pues no está tan bonita como la que hicimos. Vemos que el espesor del aislante crítico serían 5 milímetros. Esto pues lo avala el primer cálculo que hicimos, ¿cierto? Que era los 5 milímetros. Y pues también aquí lo acabo de hacer en Excel. Mm, Listo. Espero que esta explicación les haya ayudado. Es un tema muy conceptual. Eh, Cualquier libro de los de bibliografía recomendada, como puede ser, por ejemplo, el Incropera o el BIR o el Sengel o cualquier libro, por ejemplo, como el Tirumash Lewar o el Cotandamaran, son libros donde ustedes pueden encontrar muy buenos ejercicios sobre estos temas. Espero que les haya gustado este ejercicio y muchísimas gracias.